Hola, voy a hablar del contenido del curso Credit Scoring, Machine Learning y Validación de Modelos en R. Bueno, primero comentando un poco sobre la situación actual del sector bancario, que bueno, que desde el 2016 se viene generando una disrupción digital, pues en la mayoría de sectores económicos y el sector bancario pues no es la excepción. Ha habido un crecimiento importante de empresas llamadas fintech, empresas de tecnología, los cuales, bueno, pues no se sabe realmente si son aliados o competidores. En algunos casos sí que han sido aliados de los bancos, pero en otros pues han competido directamente en temas como, bueno, pues todo lo que son pagos, lo que son también robots que hacen todos los temas de inversión o también en el tema de crédito a través del crowdfunding. Bueno, en la banca ha habido un adelgazamiento de plantilla y de sucursales bancarias. Hay una continua caída del ROE de las entidades financieras debido a la estrechez de margen, desde luego también en la Unión Europea y en algunos países por las bajas tasas de interés. También, bueno, aquí pongo el fin de los modelos internos de Basilea 4 y nuevos modelos estándar. Bueno, los modelos internos todavía continúan realmente, pero sí que cada vez hay más importancia de los modelos estándar por parte de Basilea. Bueno, otro tema importante que veremos pues es el Machine Learning. También ha habido posibles fusiones y adquisiciones. Bueno, la banca móvil ahora es tremendamente importante y sobre todo también ir a un nuevo target que bueno es y va a ser el más importante, que es la generación millennials. La implementación del FRS 9 por parte de las entidades es un tema también bastante importante, sobre todo bueno, por el tema de provisiones. Bueno, así que comentaré diciendo primero que, bueno, ¿qué se entiende como Credit Scoring? El Credit Scoring es un modelo de predicción estadística, ¿vale? Que utiliza información empírica y que lo que hace es estimar una probabilidad de default, ¿vale? Una probabilidad de default que generalmente se estima a nivel de contrato. Y básicamente al obligado o al cliente se aplica un algoritmo que está preestablecido en función de datos históricos, ¿vale? Y que de ahí, bueno, se obtiene una puntuación en términos de riesgo y una probabilidad de default. Y esto permite, pues, distinguir operaciones buenas de operaciones malas, que sería un poco el objetivo, ¿no? Aquí, este cuadro, bueno, pues aquí marca, por ejemplo, si el nivel de riesgo es excelente, bueno, o de plano es muy malo, o cuando no hay historia también suficiente. Bueno, en el mundo, en el ciclo de crédito, básicamente hay varios procesos. El primer proceso que hay es el proceso de marketing, ¿vale? Donde las entidades, bueno, pues lanzan campañas y ahí se puede aplicar lo que se llama el Response Score, que es un modelo dentro de marketing bueno, que se valora entonces la probabilidad de que haya respuesta por parte de un posible cliente o también de un cliente que ya actualmente está dentro de la entidad que se le quiere ofrecer un nuevo producto. Bueno, en este caso, cuando el cliente o cuando el posible cliente o el solicitante, bueno, pues acude a una oficina, por ejemplo, o lo hace a través de cualquier canal de distribución, por ejemplo ahora internet, entonces se evalúa la solicitud para admitir o denegarlo. Y ahí es donde entra el credit scoring, que en España se le llama de admisión o de originación, también se le conoce en América Latina. Lo que mide la probabilidad, bueno, lo que mide la probabilidad de incumplimiento que pueda llegar a tener un cliente. También hay algunos modelos que se suelen aplicar llamados Income Score, que por ejemplo ayudan a algunas entidades a determinar que los ingresos que está declarando el posible cliente, bueno, sean veraces o no lo sean. También dentro de la admisión también se tiene que ver que la probabilidad o que la operación no sea fraudulenta, así que se aplica lo que se conoce como Fraud Score en el proceso de admisión u originación. Cuando el cliente ha entrado entonces ya y se ha admitido, entonces viene bueno, un departamento de seguimiento que generalmente construye a través de una herramienta muy importante que es el score de comportamiento o behavior score, que también estima una probabilidad de default, pero que a diferencia del credit scoring, el behavior score tiene información ya del comportamiento del cliente, de cómo ha pagado, de si ha tenido atrasos, si no los ha tenido, etcétera. Cuando el cliente en algún momento dado llegue a incumplir, entonces bueno, pues se tiene que aplicar una recuperación, entonces o un recobro.
Así que aquí se pueden aplicar modelos, por ejemplo, tipo Collection Score, que miden la probabilidad de que una operación con atraso se ponga corriente, por ejemplo. O ya cuando pasa mucho tiempo después del default, pues entonces ya lo que importa es recuperar el importe que sea. Entonces para eso se estiman recovery scores. Que recovery scores tiene una semejanza enorme con lo que sería la LGD. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, se establece una fecha de campaña, por ejemplo, donde hay un response score. Al cliente vamos a suponer que tras la fecha de solicitud pasa un tiempo y se formaliza la operación. Ojo, que ahora las formalizaciones, por ejemplo, de los fintech o de empresas muy grandes, por ejemplo, ligadas a Amazon, responden en cuestión de minutos una solicitud. Eso lo hacen también porque tienen información que se conoce como Big Data, ¿vale? Entonces guardan y almacenan mucha información y entonces pueden dar una respuesta inmediata, que eso es un tema muy importante. Bueno, tras la fecha de formalización, lo más recomendable es aplicar un score de comportamiento a los 6 meses, porque ya el modelo que se ha hecho de admisión pues va perdiendo un poco la capacidad predictiva. ¿Por qué? Pues porque está hecho generalmente con variables sociodemográficas, ¿vale? Posteriormente, si el cliente llega a impagar, entonces quizá lo más importante es aplicar un modelo llamado Collection Score, que el modelo lo que va a hacer es medir la probabilidad de que pague el cliente cuando ya se encuentra entre 1 y 89 días de atraso. Y ya cuando el cliente está en default, bueno, quizá lo más importante ya no es conocer la probabilidad de pago, sino más bien saber cuál es el importe que se va a recuperar. Entonces de ahí que se aplique el Recovery Score. Bien, algunas características de los modelos de score de admisión, bueno, es que están orientados a la operación, ¿vale? Lo que ayudan es a medir la probabilidad de que una operación incumpla con más de 90 días de atraso. La información detallada del acreditado se obtiene durante el proceso de admisión, es decir, a través de una solicitud, y las variables generalmente son sociodemográficas, socioeconómicas, y también hay información externa de buros de crédito que también se suele obtener, ¿no? Y los scores generalmente se aplican a nivel de producto, por ejemplo, a nivel de tarjeta de crédito, de hipotecario, etc. Lo último es utilizar un scoring de comportamiento, como decía, tras 6 meses de edad, es decir, de edad quiere decir del tiempo como cliente. Las características del prestatario, bueno, pues son importantes: el género, la edad, el régimen matrimonial, el teléfono, el email, condominio, por ejemplo, es una variable muy interesante e importante ahora, el ingreso, el buró de crédito, la profesión, la antigüedad laboral, etcétera, ¿no? Y también variables, por ejemplo, geográficas como comunidad autonómica o la provincia. Bueno, el credit scoring tiene muchas ventajas, ¿vale? Es una herramienta que da una visión completa de la actividad crediticia del obligado. Evita posteriores situaciones de sobreendeudamiento. También ayuda, obviamente, al desarrollo de políticas de otorgamiento de crédito. Y yo creo que la parte más importante es que realmente se simplifica y agiliza todo el proceso. No obstante, también hay ciertos inconvenientes que llegan a tener este tipo de modelos. Aquí nos hemos visto. A ver. Ahora sí se mueve, que no se movía. Aquí pongo como que el inconveniente es que se requiere muchos datos para construir el modelo. Se requiere información realmente de tipo Big Data, ¿no? Una información enorme. Aunque sí, es decir, si se quiere hacer, por ejemplo, un score de comportamiento y se quisiera hacer con transacciones, la información puede ser enorme, ¿no? Esto requiere también altos costes de implementación. Requiere también, uno de los inconvenientes importantes es que también utiliza información idiosincrática histórica y no se le añade variables macroeconómicas, y no recoge en la evaluación del conocimiento del analista, aunque con el tiempo puede mejorar la capacidad predictiva, ¿no? Aquí, bueno, pues señalando que hay una cantidad de información ahora enorme que se puede utilizar y emplear. Bueno, hay una serie de fases para desarrollar el scoring. La primera es el tratamiento de datos. Aquí lo que hacemos es definir si el cliente es bueno o es malo. Es decir, que nosotros para trabajar necesitamos una muestra de operaciones que hayan sido buenas en un horizonte temporal, es decir, que no hayan caído en default, y otras que hayan sido malas, que hayan caído en default, para poder hacer una comparación
lo mejor posible. Hay que definir un horizonte temporal, hay que partir la muestra de validación y desarrollo, es un tema importante, y también, bueno, hay que hacer un tratamiento con los missings. El tratamiento con los missing, bueno, pues ya dependerá de entender por qué no hay información o por qué es missing el resultado, y sobre ello tomar decisiones para imputar un valor, o a veces no imputar nada y dejarlo tal cual, y poder estimar un segmento de operaciones que tienen el valor missing. Y otro tema muy importante es la segmentación. La segmentación obliga entonces a crear más modelos, ¿vale? La siguiente fase sería el análisis univariante, donde hay que hacer un tramado de variables discretas y continuas. Bueno, nosotros en Fermat-RIS aplicamos la metodología de estimación GOE, aunque sabemos que hay más metodologías. Creemos que esta es una metodología que utiliza la gran banca y que ha dado resultados pues bastante razonables. Y luego los modelos multivariantes. Los modelos multivariantes más utilizados, bueno, pues desde luego son la regresión logística, que lleva muchos años y que es una herramienta muy potente, y que, bueno, como os digo, además de llevar muchos años, funciona bastante bien. Y otro tema importante es la estimación del scorecard o la tarjeta de puntuación. Bueno, posteriormente con el scoring hay que hacer una calibración, ¿vale? Porque las probabilidades de default que salen del score no necesariamente son las que se pueden aplicar para definir una PD. Hay que hacer unos ajustes posteriores para calibrar la PD, por ejemplo, para tener una PD point in time de cara a Basilea, o también, por ejemplo, una PD True Cycle, o ahora también una PD Lifetime para los modelos IFRS 9 de modelos de deterioro. Bueno, el análisis exploratorio siempre es importante. Yo creo uno de los temas fundamentales es la detección del outlier. El outlier puede hacer definitivamente que haya un cambio tremendo en un modelo. Es decir, nosotros hemos hecho pruebas quitando outliers y dejándolos, y podéis ver que los coeficientes, por ejemplo, la regresión logística, cambian de manera importante. Para la detección, bueno, hay desde pruebas visuales hasta otras, bueno, un poco más sofisticadas, donde los outliers se detectan a través de pruebas multivariantes. En este caso es una prueba visual, por ejemplo, usando el box plot, o utilizando, por ejemplo, el probability plot, donde se ve aquí que, bueno, que existen efectivamente valores outliers. El tratamiento del outlier es un tema realmente importante. Hay técnicas robustas que se llaman para tratar el outlier, y estas técnicas robustas se dividen en técnicas tradicionales y técnicas modernas ahí al respecto. Bueno, el análisis univariante consiste en clasificar variables categóricas y continuas en tramos para identificar la relación del tramo de la variable con la tasa de mora, y poder gestionar los atributos de cada variable y mejorar el poder predictivo de cada variable. De ahí entonces que tenemos que estimar el weight of evidence en cada uno de los tramos. Por ejemplo, si veis aquí en este gráfico, aparece aquí, por ejemplo, varios tramos que tenemos de edad, por ejemplo, desde 19 a 27 años, y asociado a ellos una probabilidad de default, y asociado a la probabilidad de default el WOE, el weight of evidence, que es el logaritmo neperiano del número de buenos entre el número de malos, ¿no? Es decir, el evento sería el default en este caso. Entonces, bueno, aquí podéis ver una diferencia entre la PD y el WOE que habría. Esto es un tema que me preguntan muchos participantes: ¿es necesario esto? ¿Por qué no puede entrar de lleno la variable? Porque también lo que vamos a hacer es que si transformamos la variable en WOEs, entonces podemos homogeneizar todas las variables, porque hay que recordar que tenemos edad, tenemos saldos, o sea, hay variables de índole monetaria, temporal, etcétera, y al convertirlas todas en una variable WOE, entonces es más fácil el tratamiento que hay para la construcción de un modelo de credit scoring. Bueno, en la etapa multivariante, bueno, ya consiste, una vez que se ha hecho el análisis univariante de todas las variables, bueno, analizar las variables y ver la interacción que existen entre ellas. Entonces analiza las correlaciones que hay. Se van a utilizar generalmente las variables que en conjunto discriminan mejor, y esto presupone que va a haber una reducción de variables. Y es que si nosotros, por ejemplo, metemos 200 variables en un modelo, bueno, pues seguramente en el momento de optimización, por ejemplo, a través de aplicar un stepwise, por ejemplo, o una metodología forward o backward, seguramente quedarán muy pocas variables.
Bueno, las variables entonces, como os decía, se transforman porque tenemos un ámbito muy grande de variables, variables de temporalidad, de ingresos, de ratios o ratios, y las transformamos en variables GOES, ¿vale? Con ellas entonces aplicamos un modelo que es una regresión logística. Esta regresión logística que aplicamos a través de una metodología, como os decía, stepwise, backward o forward, que lo que hace es optimizar finalmente el número de variables y también mantener variables que tengan p-values apropiados. Generalmente un p-value apropiado es uno superior al 0,05. En este caso, bueno, utilizamos el modelo de regresión logística, que lo tenemos aquí, que sería 1 dividido entre 1 más la exponencial de esa parte lineal que contiene bueno, estos coeficientes betas multiplicados por los GOES respectivos de las variables. Bueno, con ello aquí tenemos, como os decía, por ejemplo aquí un modelo muy pequeñito con pocas variables, donde los p-values que aparecen aquí son inferiores al 0,0001. Bueno, esto sería bastante adecuado llegar a tener. Un tema importante para validar el modelo, desde luego, es que se debe de construir, o sea, hay que tener una muestra para construirlo, llamada muestra de desarrollo, pero hay que probarlo en una muestra de validación. Entonces es probable que el Gini, por ejemplo, de la muestra de desarrollo, cambie o disminuya en la muestra de validación, ya que el modelo se ha adaptado particularmente a esa muestra de desarrollo. Entonces posiblemente en una muestra de validación pueda caer, por ejemplo, un valor como el Gini, que es un test de poder discriminante, desde luego muy importante. Bueno, las ventajas de utilizar una regresión logística son bastantes. Primero, es fácil de estimar y de implementar. Hay un control del modelo estadístico por todo lo que vimos de los p-values. También hay otra serie de estimadores también estadísticos sobre la misma. Permite estimar el scorecard, permite validarlo a través de quizá los poderes discriminantes más importantes, que sería el Gini, el ROC y el KS, pero también tiene inconvenientes. Por ejemplo, para el tratamiento de los datos de panel. Datos de panel quiere decir que, por ejemplo, podemos tener un cliente de manera histórica, es decir, durante 1 a 10 años, con varias variables, por ejemplo, como el saldo, y otras variables que no cambien. Esa información es, por un lado, transversal y por otro lado, temporal. Eso es lo que significa la información de datos de panel. Así que hay dificultad en este tipo de modelos para que pueda ajustarse bien a esta data. Y también hay modelos, desde luego, también que tienen una mayor capacidad predictiva. Bueno, de ahí que nosotros hemos pensado en este curso para crear, bueno, pues otra serie de metodologías. Por ejemplo, árboles de decisión, ¿no? O lo que es el Machine Learning. Estos árboles de decisión, bueno, ya tienen realmente muchos años. El Machine Learning, bueno, o sea, no es cosa tampoco tan nueva, porque también antes tenía otros nombres como Business Intelligence, que se llamaba, y se aplicaba una serie de técnicas similares, aunque ahora el Machine Learning, al convertirse, al haber más bien hardware y software mucho más potente, bueno, pues se pueden hacer una serie de análisis más profundos. Los árboles de decisión se constituyen como una técnica que es no paramétrica de clasificación binaria, que lo que permite es crear grupos, ¿vale? Estos grupos que se van creando, aquí por ejemplo en este gráfico van cayendo y se van creando, por ejemplo, dos grupos, bueno, pues se les puede asignar una probabilidad de default. Hay bastantes árboles para emplear. El llamado CART sería uno de los más populares, quizá es el Classification and Regression Tree. El árbol de decisión, por ejemplo, es aquí, veis, tenemos los defaults, por ejemplo, que serían estas estrellas, y los círculos serían los no defaults. Entonces el árbol lo que va creando son, bueno, pues va segmentando a través de grupos. Fijaos aquí que se crean 3 grupos y aquí todavía se crean mucho más, de tal forma que estamos discriminando entonces a los grupos de default y los no default en función de este árbol de decisión. Ahora, uno de los problemas, claro, es que si entran nuevas operaciones, por ejemplo, pues no necesariamente van a tener este comportamiento. Puede ser que tengan un comportamiento totalmente distinto, y eso entonces puede crear el temible overfitting que puede existir en los modelos. Otro gran modelo de Machine Learning son las redes neuronales. Las redes neuronales es un modelo que emula
de forma mucho más simple una red neuronal biológica. Y su aplicación en la predicción de del scoring o del riesgo de crédito es relativamente reciente. Bueno, no obstante, ya en lo personal tengo ya muchos años, desde 1999, que he venido haciendo modelos de redes neuronales, sobre todo había empezado haciéndolos en credit rating. El análisis discriminante puede considerarse equivalente a una red de una única neurona o nodos sin estratos intermedios. Bueno, aquí está el dibujo, si veis, de una neurona. El cerebro, bueno, se comunica a través de las neuronas y a través de descargas eléctricas y a través de la sinapsis que hay. Entonces, esta es una especie de emulación, a decir, oye, mira, hay inputs, entonces, que sería algo parecido a lo que ve el cerebro, lo que entiende el cerebro. Hay un tratamiento que se hace sobre esos inputs a través de funciones y luego hay un output que se tiene. Si nosotros vemos esto, por ejemplo, una regresión logística puede ser una red neuronal, porque tiene inputs, porque habría una sola neurona, ¿vale? Que esa neurona tiene una función donde esa función puede ser una regresión logística. Entonces podemos decir que una red neuronal con un solo nodo y con una función logística es igual a una regresión logística, es decir, que los coeficientes serían estos W que aparecen aquí, o llamados weights realmente, ¿no? La red neuronal realmente es una familia parametrizada de funciones no lineales, donde existen, por ejemplo, una capa input y capas ocultas. Esas capas ocultas tienen también una capa de salida. Existen varios tipos de redes neuronales, unas un poco más, vamos a decir, que ya tienen tiempo estudiados, que son los perceptrones, pero también ya está el Hopfield Networks y el Boltzmann Machines, que ya son un poco más avanzadas, hasta llegar, por ejemplo, a lo que se conoce como el Deep Learning, que ya es un exceso ya entonces, o de profundización justamente del aprendizaje. Realmente lo que se hace con las redes neuronales es crear un entrenamiento a las neuronas para que estas puedan ir afinando y puedan ir disminuyendo el error entre lo observado y lo esperado. Ahora, el de redes neuronales en algunos bancos y en algunos sitios se sigue viendo todavía realmente como una caja negra. Y es un modelo que se llama caja negra, o que le llaman algunos caja negra. Realmente lo que hay por detrás son derivadas direccionales, sí que requiere un nivel profundo de entendimiento. Por eso nosotros hemos trabajado también ahora con doctores de la Universidad de Edimburgo para que puedan ellos también ayudarnos en la formación. Así que de primera mano ellos dominan obviamente los temas de Machine Learning y conocen también modelos de Credit Scoring, lo cual pues va a aportar un conocimiento muy importante en ese sentido. Aquí vemos una red neuronal con dos capas ocultas, es decir, una y dos capas ocultas, y en la primera capa oculta 3 neuronas, y en la segunda capa oculta 2 neuronas, y sobre ella, aquí la cantidad de weights y de funciones que hay. Este sería el output y esas serían entonces las operaciones. Y como os decía, son derivadas direccionales lo que realmente hay por detrás de estas redes neuronales, dicho también de manera un poco simple. La red neuronal lo que hace es que, por ejemplo, este es un perceptrón simple que crea una división, y en cambio ya una red neuronal con multicapas, pues entonces consigue encontrar entonces la diferencia puntual entre, un área de separación entre los defaults y los no defaults, lo cual hace bastante potente, ¿vale? Otro gran estimación, esa me parece a mí de los mejores, y es una técnica también de Machine Learning muy importante, es que se llaman máquinas de soporte vectorial, o en inglés conocidas también como Support Vector Machine. Son un conjunto de algoritmos de aprendizaje que son supervisados. La manera más simple de realizar la separación siempre ha sido una línea recta, ¿vale? O un plano, un hiperplano n-dimensional. Entonces aquí lo que se aplica es básicamente una función de kernel, y sobre esa función de kernel
lo que se hace es que se transforma los datos a un espacio de dimensión muy alta a través de una función de kernel y se reformula el problema de tal forma que los datos se mapean implícitamente en este espacio. O sea, es como llevar a un hiperplano de n dimensiones un cálculo mucho más simple de pocas dimensiones realmente. Se encuentra un hiperplano entonces que maximiza el margen entre dos clases llamado cálculo eficiente del hiperplano óptimo. Y si los datos no son linealmente separables, entonces se encuentra el hiperplano que maximiza el hiperplano y que maximiza el margen y minimiza una función de clasificaciones incorrectas. Entonces aquí, por ejemplo, podemos tener que aquí fue la primera recta que se puso, donde no se separan las clases. Después se separan las clases, pero solo con un margen pequeño, en este caso, y aquí ya tenemos entonces ahora sí la separación con un margen máximo. Entonces es una técnica muy importante. Aquí se requiere realmente un poco de conocimiento de lo que sería álgebra lineal y también de temas de optimización. Nosotros trabajamos aquí también con la doctora Belén Martín, que ella también trabaja en la Universidad de Edimburgo y ha hecho modelos de credit scoring utilizando este tipo de support vector machine. Entonces, bueno, esto creo que es un valor agregado que ofrecemos también para este conocimiento. Bueno, luego están lo que se llaman learning ensembles, que serían como conjuntos de aprendizaje. Este conjunto de aprendizaje tiene como objetivo aprender de varias definiciones alternativas usando distintos datos de entrenamiento o diferentes algoritmos de aprendizaje. Lo más común es que se utilicen distintos algoritmos de aprendizaje. Entonces, por ejemplo, para una data se aplica un algoritmo de aprendizaje distinto o un modelo distinto para otra igual y luego se combinan. Estas combinaciones se puede hacer mediante un voto ponderado. Es decir, el Bagging, por ejemplo, es una votación por mayoría, donde hay varios clasificadores diferentes y que votan para decidir qué clase, para decidir la clase de un caso de prueba usando el bootstrapping. ¿Qué quiere decir esta votación? Bueno, estamos diciendo que, por ejemplo, que si estamos aplicando dentro del Learning Ensemble, por ejemplo, un Support Vector Machine, estamos aplicando un árbol de decisión, una regresión logística, una red neuronal, etcétera, y todos los modelos que haya, entonces el Bagging lo que va a hacer es que va a crear una votación para decir, por ejemplo, oye, mira, la regresión logística indica que el valor es por ejemplo, 1. Entonces, 1 que puede ser default. Por otro lado, el Support Vector Machine dice que 1. Y por otro lado, la regresión logística dice que 0. Y otro dice que 1. Entonces, bueno, por mayoría, entonces se gana. Eso significa entonces que por votación, entonces el Bagging lo hace. Y el boosting lo que hace es una votación ponderada, ¿vale? En este caso es ponderada y se utiliza, por ejemplo, en R, lo que sería el ADA Boost. Ambos combinan varios modelos con el objetivo de mejorar la precisión final del clasificador. Por ejemplo, el Bagging Tree, por ejemplo, si tuviéramos aquí un árbol de decisión y hiciésemos un bootstrapping, es decir, utilizando muestras no reemplazables, entonces podríamos generar distintos árboles. Entonces el Bagged Tree, por ejemplo, estos Bagging Trees podían convertirse en lo que se llama comúnmente como un Random Forest, ¿vale? Que serían entonces muchos árboles generados a través de un bootstrapping y donde cada uno toma una decisión, es decir, cada uno toma una decisión, quiere decir que cada modelo define si una operación va a ser default o no default y luego se utiliza, como os decía, un método de votación para definir el resultado final. Bueno, para evaluar los modelos existe, bueno, pues las típicas metodologías. Una de las más importantes, desde luego, es la curva ROC. La curva ROC se baja en la premisa del establecimiento de un punto de corte C, ¿vale? Que fija el criterio de clasificación de que un acreditado es bueno o malo. Y también se utiliza la famosa matriz, esta matriz que lo que hace es tener por un lado el periodo de comportamiento y el periodo de observación. Perdón, se llama matriz de confusión. La matriz de confusión lo que se define es lo siguiente. Nosotros, por ejemplo, tenemos un periodo de observación donde decimos, mira, si una operación queda por debajo de un punto de corte, entonces alertamos y podemos decir entonces que hay default. Si está por encima del punto de corte, entonces decimos que el cliente es bueno. Pero luego al final tenemos que ver, por ejemplo, al final de un año, por ejemplo, tenemos que ver realmente si el modelo previo a la implementación efectivamente
cuando alertamos había efectivamente todos defaults, pero resulta que no, que hubo falsos negativos, así que esta es parte del error. También habría falsos positivos, es decir, operaciones que dijimos que eran buenos y que resultaban al final en default. Estos son los peligrosos. O lo importante sería tener por un lado mayor cantidad de verdaderos negativos y mayor cantidad de verdaderos positivos. Bueno, con la curva ROC lo que obtenemos entonces es lo que se llama tasa de acierto, ¿vale? O hit rate, y una tasa de falsa alarma. Estos dos valores son súper importantes. El hit rate justamente es definir sobre el punto de corte que hemos establecido cuántos aciertos tuvimos de los defaults que dijimos. Y la tasa de falsa alarma es justamente para decir, oye, de las operaciones que dijimos que iban a ser defaults, cuántas fueron buenas. Entonces esa sería la tasa justamente de falsa alarma. De ahí se puede construir un poligonal, ¿vale? Que lo que va a hacer es esta área bajo la curva junto con la área que está también por debajo del modelo aleatorio, y eso nos va a dar entonces un valor. Un baremo, por ejemplo, importante para la curva ROC, por ejemplo, sería más del 90%, una calidad excelente o también sospechosa. Hay que sospechar también cuando haya un valor tan elevado como superior al 90%. También puede haber valores entre 80 y 90, que sean modelos muy buenos, entre 70 y 80 bueno, entre 70 y 70 medio, y menos de 60 pues ya sería una estimación bastante regular de un modelo. Generalmente, bueno, los matemáticos cambian el nombre y ya no le llaman hit rate a lo que sería la sensibilidad, y tampoco le llaman tasa de falsa alarma, sino se llama uno menos especificidad. ¿Vale? Bueno, hay algunas pruebas que se han hecho, por ejemplo, pruebas recientes de Anne Krauss, por ejemplo, en un paper donde ella medía distintas pruebas, por ejemplo, el ADA Boost que os comentaba, el boosting, otra serie de modelos también como Random Forest, el Random Forest con CART, es decir, con el modelo que os comentaba de análisis de decisión, etcétera. Y bueno, comparando los modelos frente a la regresión logística, que bueno, pues es el modelo tradicional, veía que no había tanta diferencia, es decir, que en un 0,71 frente a un 0,72, alguien diría, oye, pero ¿por qué trabajar tanto para ello, ¿no? Es decir, eso no merecería la pena. Oye, estamos ganando muy poco poder discriminante como para construir todo ello, y la entidad entonces no lo vería tan adecuado. Bueno, aquí está este gráfico que está tratando de ajustarse lo más posible a la data, ¿no? Como lo harían los modelos de Machine Learning. Bueno, entonces, sobre la regresión logística, decir, ¿cuál es la selección de un modelo adecuado? Bueno, la elección del modelo adecuado es el que es altamente interpretable, el que además de ser interpretable, permite a la entidad también tener una buena capacidad predictiva. No obstante, esta regresión logística pues tiene limitaciones. Generalmente siempre tiene un poder discriminante inferior al resto de metodologías que os he comentado de Machine Learning, que son las que veríamos dentro del curso, ya obviamente de manera detallada. La selección del modelo va a depender, como os decía, de la capacidad predictiva, de la interpretabilidad y de la posibilidad de control. Ese ha sido uno de los temores para utilizar definitivamente, por ejemplo, el Machine Learning. Es decir, oye, pues no se puede interpretar. Estamos hablando de que tenemos una red neuronal que tiene cientos de parámetros, y entonces, en el mundo de Basilea, no sé cómo se va a validar eso, es decir, cuál es la técnica para validar cada uno de los parámetros que hay. Quizás se pudiera validar definitivamente con otras técnicas que ya veremos dentro del curso, avanzadas para evitar el overfitting y mostrar que, son técnicas bastante adecuadas. También la interpretabilidad, la posibilidad de control también se puede ir de las manos con este tipo de modelos, pero lo que os digo realmente es que realmente los modelos de Machine Learning hay que entenderlos, y para ello entonces hay que trabajarlos, hay que conocer exactamente qué es lo que hay por detrás para que dejen de ser una caja negra y puedan realmente ayudar a una entidad financiera. Ahora os voy a mostrar y comentar un poco de ello. Uno de los issues generalmente que suele haber en el Machine Learning, que es muy común, sería, por ejemplo, que requiere métodos intensivos computacionalmente, ¿no? Es decir, vamos a suponer que tenemos una cartera de millones de operaciones y todavía tener que aplicar un boosting o un bagging o algo así, pues, o sea, con unos 8 o 9 modelos, pues sí sería una cosa verdaderamente tremenda, ¿no?
El aumento de procesadores computacionales es un inconveniente también, la disponibilidad de un software estadístico, por eso nosotros hacemos el curso en R, creemos que es un software muy útil para este tipo de cosas y de cuestiones. También el formar al personal actual es un reto también, desde luego, ¿no? La formación a los individuos, a la gente que va a hacer esto, pues no es cosa simple. También, por ejemplo, en ocasiones se tiene que contratar a científicos de datos que tampoco, que son un poco escasos quizá, este tipo de perfiles. Ingenieros de datos también, porque el ingeniero de datos tiene que tener un conocimiento, por ejemplo, más allá del machine learning, sino tiene que conocer también de dónde va a venir el dato, cómo tratarlo. Por ejemplo, tiene que conocer algo de Hadoop. Hadoop es esta plataforma que utiliza Yahoo, o que utiliza Google, para poder hacer a través de clústeres manejar información de manera gigantesca, ¿no? De Big Data. También uno de los issues importantes que se encuentra en la entidad va a ser la regulación bancaria, ¿no? Es decir, definitivamente la regulación de los sistemas de rating por parte de Basilea. Y otro tema también muy importante, desde luego, es la protección de datos. Y también la interpretabilidad, bueno, pues es una caja negra. Entonces me vas a decir, oiga, y con esto, ¿para qué entonces nos ponemos a trabajar con temas de Machine Learning? Bueno, pero porque también hay muchos beneficios, ¿vale? Beneficios importantes. Primero, hay una mayor precisión de las herramientas del Credit Scoring, ¿vale? Hay mejor tratamiento del Big Data. El Behavior Score permite predecir el futuro y patrones de comportamiento usando transacciones y social media. Por ejemplo, hay casos donde se puede utilizar la información de social media. Bueno, si el cliente acepta, pues podría usarse. En algunos países definitivamente no. Pero por ejemplo, la información transaccional ya de por sí es Big Data. O sea, y un banco tiene información transaccional impresionante. Un banco tiene información, por ejemplo, de las compras que ha hecho un cliente, y con esa información entonces puede conocer patrones de comportamiento importantes, y eso es Big Data, y con eso se puede aplicar el Machine Learning. Puede dar soluciones en tiempo real también para el otorgamiento de crédito al cliente. Por ejemplo, las empresas que os decía, tipo Amazon, lo que hacen para prestar, por ejemplo, a empresas tipo e-commerce, es que buscan información que deja el rastro de e-commerce, y esto no es está infringiendo alguna ley. O sea, se busca información que se queda dentro del internet, que dejan la mayoría de empresas que se dedican al e-commerce, y con eso en un tiempo inmediato dan respuesta para otorgar un crédito. Y ese crédito que otorgan, lo otorgan las 24 horas del día y los 7 días de la semana, ¿vale? Es decir, durante los 365 días del año. O sea, es impresionante en ese sentido. También permite un mejor conocimiento del cliente, que puede mejorar la experiencia como cliente, el famoso Customer Centric, que ahora están inclinados pues muchas entidades, ¿no? Por ejemplo, el BVA es un caso ahora muy importante, en los cuales este banco se ha pues volcado directamente en el uso de Machine Learning de manera muy importante. Bueno, otro tema también es decidir cuál es la mejor hora para llamar a un cliente. Entonces también se puede aplicar tanto para marketing o para recobro, ¿vale? Seleccionar clientes potenciales basándose en comportamiento de las redes sociales, en interacciones de la web. Por ejemplo, también se puede ver que muchas de las decisiones de un cliente para el abandono no están solamente en función de un cliente individualmente, sino más bien de una interacción con otros clientes, ¿vale? Siempre hay un influencer que puede ser el que haya motivado el abandono, por ejemplo, en algún momento dado, de una empresa o de una entidad bancaria. Saber cuál es el mejor momento para publicar twitters, actualizaciones de Facebook, o enviar newsletter también, que son temas importantes desde luego, ya de marketing. Y también, bueno, yo creo que de alguna manera va a ser una adaptación importante a los nuevos canales preferidos por los millennials, que va a ser la banca móvil. Es decir, el millennial quizá cada vez menos quiere, no todos obviamente, pero sí cada vez menos querrán pasar a una oficina bancaria y querrán tener un móvil donde puedan tener información de primera mano, donde incluso puedan llegar a ver el momento que tengan un buró de crédito para tomar una decisión, para obtener un crédito de manera en línea, ¿no? Entonces, para llegar a esto, pues sí que se requiere el Machine Learning. Esto que os pongo aquí es de McKinsey. Esto es un análisis que hacen ellos y donde hablan del beneficio del Machine Learning. Yo creo que aquí está muy clara esta explicación. En el primer cuadro que aparece aquí, vemos un cliente que está por aquí individual, y vemos una zona roja, ¿vale?
de individuos que serían clientes, más bien individuos que el banco no les quiere, ya sea porque hayan estado en el buró o no tengan las condiciones adecuadas, y distinguirlos con una regresión o encontrar ese cliente va a ser una tarea muy complicada. Este cliente, por ejemplo, es un joven de 25 años que tiene un máster, que tiene una remuneración variable, ¿vale? Que pertenece, por ejemplo, que es un empleado de la industria de la moda y que tiene una familia de dinero. Entonces, proviene de una familia rica. Entonces, ¿cómo detectar ese cliente cuando todo se ve desorganizado, cuando todo se ve complejo? Porque es la realidad que hay. Entonces, si nosotros aplicamos directamente una metodología de tipo regresión logística, cuadrática, logarítmica, etcétera, bueno, lo que va a hacer el modelo es que efectivamente va a tratar de encontrar y decir, toda esta parte que hay aquí, todos estos serán buenos y acá malos, y el cliente no va a ser aceptado. Y el uso del Machine Learning pues crea este overfitting, este sobreajuste tan fuerte para llegar a encontrar a ese cliente que estábamos buscando. Entonces se crea, como dice aquí, una especie de arañas que van generando, pues ahora sigue un tejido, ¿vale? O un patrón, un comportamiento para encontrar entonces de manera puntual a los clientes que están en verde, que son los que admitiría la entidad. Por tanto, en este ejemplo, el cliente es identificado como un cliente de bajo riesgo y por tanto se aprueba una hipoteca, ¿vale? Entonces, bueno, estos son temas importantes. Honestamente, quien disponga de cara a futuro de herramientas de Machine Learning, bueno, pues se va a quedar realmente con los mejores clientes. Esa va a ser la realidad. Es decir, van a encontrar en este entorno difícil, complicado, sin patrones, con una desorganización tremenda, que los clientes buenos que aparecen por aquí, que fueron rechazados o que han sido rechazados, con este tipo de herramientas pueden ser aprobados, ¿vale? Entonces, bueno, pues nada, en esto consiste parte del curso. Este curso, ya tenemos mucha experiencia nosotros trabajando en esta clase de cursos de Credit Scoring. Hemos impartido ya, os puedo decir, casi a miles de participantes en todo Iberoamérica, también ya aparte también de otros clientes también en Europa, más hacia el norte. Y bueno, pues nada, muchísimas gracias y quedo ahí a vuestras órdenes.